Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero David? Buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Bienvenidos una vez más. Iniciamos de forma inmediata con la presentación del documento correspondiente a la tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina y el Mundo Moderno, correspondientes al tema número 4 y último de la presente unidad, que es el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos del siglo XX. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación vamos a ver las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, responda cuál es su opinión respecto a los motivos de los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina. Ya vamos a ver todo ese proceso igual. Evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de dictaduras. La tercera actividad dice responda cómo influyó cada bloque con la Guerra Fría en Latinoamérica. La siguiente dice identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, a partir de lo estudiado, hasta la presente fecha, explique los cambios económicos sufridos por América Latina durante el siglo XX y mencione las causas de estos cambios que se han dado. Ahí tienen ustedes prácticamente las 5 actividades correspondientes a esta tarea. Lo que ustedes tienen que hacer, recuerden que la actividad es 100% escrita. Para ello, en la hoja donde ustedes van a desarrollar sus actividades, en la parte superior tienen que desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos. Una vez que han desarrollado esta actividad, inmediatamente ustedes desarrollan su tarea. Tienen inmediatamente a continuación desarrollan su tarea. Para que su tarea se ajuste a todas las características que debe tener o que se le solicita, ustedes deben leer las recomendaciones y también la rúbrica de calificaciones. A continuación y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina, los avances tecnológicos del siglo XX, correspondientes a la semana 4 del 15 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de enero del 2004, la fecha límite de entrega del 31 de enero del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Así es que tenemos ya un tiempo bastante extendido para el cumplimiento de esta última actividad. Tienen un lapso, un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan presentar esta actividad que se ha planificado para la presente semana. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar su tarea, vamos inmediatamente a proceder a explicar el material de apoyo, esto es la teoría, en cuanto al desarrollo mismo de las actividades que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Y vamos a iniciar con el proceso América Latina y el mundo moderno, correspondientes al ascenso de los países árabes. Vamos a ver cuáles fueron los efectos positivos, negativos en cuanto a este fenómeno que se dio luego de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver qué es lo que pasó y cómo se desarrollaron estos aspectos. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña. En este último, correspondiente a las tierras palestinas, se creía un Estado judío y otro se creía Estado árabe. El Estado de Israel, que nosotros le conocemos hasta la actualidad, fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, esto es Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, atacó en cuanto recibió
recibió un ataque. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió su territorio. En cuanto a la crisis petrolera, en 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por los Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sus siglas OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación hacia Estados Unidos. Efectivamente, el precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles muy elevados, nunca antes visto durante esta época. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron incluso en bancos europeos y también bancos norteamericanos. El endeudamiento latinoamericano, una vez que se dieron todos estos fenómenos que nosotros hemos visto anteriormente en cuanto a la Liga Árabe para evitar el desequilibrio económico por el exceso de los capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables, entre comillas, pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua, impagable para toda la vida, que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. Con la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solamente a un 10% anual. En cuanto a la Revolución Cubana, desde la independencia de Cuba en el año de 1898, la presidencia de Estados Unidos fue constante, o la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernaría Cuba con el apoyo de Estados Unidos desde el año de 1940 a 1944 en el primer periodo y desde 1952 hasta 1959. Una economía basada en la producción azucarera, de inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente el grupo estaba conformado por campesinos, más adelante con el apoyo de partidos comunistas cubanos lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de los Estados Unidos, tuvo que dejar apresuradamente la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países. Frente a estos, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de grupos más conservadores al interior de cada uno de los países y de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente.
Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Ese bloqueo produjo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina, este es un tema bastante antagónico, pues como habíamos presentado anteriormente, el principal miedo que tuvo los Estados Unidos como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, de haber sido parte de los vencedores de esta guerra que se dio, prácticamente ellos buscaron, obviamente, tratar de mitigar, tratar de reducir todos los efectos de la expansión del comunismo, del socialismo, que estaba representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta ese entonces. Como en América Latina, dentro del proceso de desarrollo industrial que se había desencadenado en nuestro territorio, se generó un conflicto entre grupos antagónicos, entre el pueblo, entre los obreros y también entre los dueños de las fábricas, que obviamente hasta aquel entonces ellos desarrollaban una serie de actividades al margen de la ley, no existía una legislación laboral y por ende todos los trabajadores eran violentados en sus derechos. De este proceso nacen los movimientos sociales, los movimientos obreros, y obviamente orientados y respaldados justamente con esta ideología de izquierda, con esta ideología socialista, los cuales formarían determinados frentes para tratar de mitigar este avance de estos movimientos. Los Estados Unidos implantaron dictaduras militares en toda América Latina, unas fuertes, otras más, con menos incidencias, pero al igual fueron nefastas, especialmente para la población, pues se utilizaron diferentes medios como la represión, la tortura, la desaparición, muertes por de algunas muertes y desapariciones de algunas personas, especialmente de líderes sociales, fueron lo que desencadenaron estas dictaduras militares en toda América Latina. Y dentro de este contexto nosotros podemos ver que, como ya les había mencionado, que en el contexto y el desarrollo de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas, como la de Cuba en toda América Latina. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor, un plan nefasto. En 1975 se buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y torturas. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados directamente en Estados Unidos, quiere decir, de cada uno de los países en los cuales se desarrollaron todos estos procesos de dictaduras militares, todos los altos oficiales, todos ellos fueron entrenados, fueron capacitados, entre comillas, fueron entrenados en los Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para la población en general. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones. Eso fue prácticamente una satanización. Si usted pertenecía o tenía ideas en cuanto a la reivindicación de derechos, prácticamente usted era considerado como un terrorista en aquella época. Aquí nosotros podemos ver algunas de las más grandes dictaduras que se dieron en América Latina y dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, en Bolivia,
a Hugo Banzer durante el año 1971-1978. También podemos mencionar en Brasil a Emilio Medici Garrastazu durante el año 1954 a 1990. En Uruguay a Juan María Bardaberry en el año de 1973-1985. En Argentina, Junta Militar durante el año 1976 a 1983. En Paraguay, a Alfredo Stroessner durante el año 1954 a 1990. Y la dictadura más nefasta y sangrienta que se pudo haber dado en toda la historia de América Latina, que fue en Chile, dirigida y auspiciada por Augusto Pinochet. Esos fueron los más grandes, es uno de los más grandes y sanguinarios dictadores militares que pudo haber tenido la historia latinoamericana. El Plan Cóndor fue la coordinación de la represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en el año de 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desapariciones y 400.000 presos. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976, explica que ya a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas dentro de estos eventos negativos que se dieron en toda América Latina. Esto en cuanto a las dictaduras militares. Vamos a ver a continuación algo positivo dentro de esta época, que fueron los avances tecnológicos del siglo XX, dejando un poco atrás la parte negativa en cuanto a los eventos relacionados a la política global y expansionista. Uno después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos victoriosos, Estados Unidos representando el capitalismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas representando el comunismo. Prácticamente los dos hasta la actualidad se disputan el control de determinados territorios a nivel global. Pero no todo eso fue negativo, sino también hubieron bastantes eventos positivos, dentro de ellos los desarrollos tecnológicos que se desarrollaron durante este siglo. Y vamos a ver esta pequeña línea de tiempo que data desde el año de 1945 hasta el año de 1992. Tenemos una serie de eventos que van desde positivos hasta creaciones, inventos, desarrollos de bombas nucleares, de armas químicas, que obviamente, bueno, también son parte de la historia y esperemos que jamás se vuelvan a repetir, como lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, donde botaron las dos bombas nucleares que prácticamente permitió que se rindieran Japón ante todo este ataque químico que se dio. En este caso, en 1945, las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. La primera prueba nuclear soviética se desarrolló en el año de 1949. En Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1952. En el año de 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos que fue denominado el F-100, Super Sabre estadounidense, el Confire F-102, Delta Dagger y el Electric Light inglés y bimotor soviético MiA-19. Esto se desarrolló en el año de 1953, pero el año de 1957 la URSS, en sus siglas, lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perrita Laika, la primera tripulante con vida en ser lanzada al espacio. En 1951, Georgi Haring, a bordo del Voskhod 1,
se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta completa al globo terráqueo. En 1942, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En 1954, la nave espacial rusa Vostochny 1 coloca a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez, un tema que es bastante polémico porque como estaba justamente en esta época, en estos años, el avance en cuanto a la cinematografía, en cuanto al desarrollo de películas, de cierta manera, por ahí existieron algunos detractores que dijeron que este evento fue una total farsa y una total mentira, casi como lo que sucedió con TC Televisión. En 1971, Salyut 1 es la primera estación en ser colocada en órbita. En el año de 1972, última misión tripulada de la Luna, que fue el Apolo 7, uno de los eventos también más preponderantes. Bruce McCandless es el primer astronauta que realiza un paseo espacial autónomo en el año de 1984. En 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble, la sonda Magalhães realiza un mapa radar de Venus, realiza las primeras fotografías de Venus. En el año de 1990, el COP detecta evidencias del Big Bang, de cómo nacimos, de cómo se creó nuestro universo. Y por último, el año de 1992 se presenta la misión Cassini de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos en la Tierra. Esos son los eventos más preponderantes en cuestión de los avances tecnológicos en cuanto a la ciencia, la tecnología que se ha dado durante el siglo XX. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico. De acuerdo con el momento histórico en que se suscita, gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra, pues cuando ya no es útil para estos fines, en los conflictos bélicos pasa a formar parte de la vida civil. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico durante la Guerra Fría. Las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y tecnológico. Es una constante guerra que se da. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y al invento de las computadoras cada vez más pequeñas y muy avanzadas, que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de toda la población. Con la globalización de los avances en la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet, justamente lo que estamos utilizando en la actualidad. A finales de la Guerra Fría, el Internet fue desechado por el ejército estadounidense y obviamente por presentar determinadas fallas que obviamente ponían en peligro la información de los ejércitos y por lo tanto fue desechado. Pero determinados informáticos, ingenieros informáticos desarrollaron determinados estudios, los cuales posteriormente se transformaría en el Internet que todos utilizamos hasta la actualidad. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectados gracias a las nuevas tecnologías. Ya no tienen que estar necesariamente en presencial de forma física, sino que pueden también desarrollar conversaciones, actividades comerciales a través de esta gran malla de comunicación como es el Internet. En cuanto a la construcción de la paz a partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independentistas se encuentra Mohammed Gandhi, conocido por promover las protestas no violentas,
con la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones. En primera instancia, los hindúes, que eran mayoritarios, y musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó para que coexistieran en paz estos dos grupos y de hecho defendían los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. Prácticamente son una pequeña parte de lo que desarrolló Gandhi en beneficio de la paz social. También fue un pensador y un pacifista dentro de las actividades humanas que se van desarrollando. El pacifismo en el mundo moderno. El pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes. En la segunda mitad del siglo XX, los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes, a partir de la década del 50, comienzan a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas que desarrollaron por las potencias, especialmente los de Estados Unidos. Una crítica del belicismo fue el movimiento hippie, surgido en los últimos años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al metalicismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en parte de Europa. Entre 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, con Martin Luther King a la cabeza, fue también una lucha no violenta. Lamentablemente recordemos que para esta época los Estados Unidos, pese a ser un país totalmente avanzado y también ser parte de como potencia mundial, antagónicamente fue un país totalmente retrasado en temas de derechos humanos, en temas de reconocimiento de derechos humanos. En Estados Unidos era un grave pecado ser de color, ser negrito, y ellos eran prácticamente vejados, eran maltratados, justamente por estas violaciones a los derechos que estaban establecidos ya en la misma Constitución de los Estados Unidos. Recordemos que la Constitución de los Estados Unidos fue la primera constitución de toda la región, de todo el continente, que se establecieron derechos, que se establecieron una serie de cosas, pero lamentablemente el proceso, ese pensamiento racista que tenían los estadounidenses no fue reflejado a través de esta constitución y obviamente ellos no podían coexistir con los afrodescendientes y por ello existían diferentes conflictos, existían violencia, existían muertes y obviamente Martin Luther King fue uno de los que encabezó estos procesos de marchas pacifistas a fin de que se reconozca y se reivindiquen los derechos de la población afrodescendiente que vivía en los Estados Unidos. En cuanto a América Latina y el desarrollismo, a inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía de Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. La exportación principalmente de frutos de la tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban. Igualmente, el sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de cada una de estas empresas.
Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió. Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas. En este contexto, vamos a hablar también, por última parte, sobre el desarrollismo. Sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los estados a intervenir en la economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuesto por la CEPAL. Latinoamérica empezaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes importaban. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban los campos para buscar mejores condiciones de vida supuestamente en las ciudades. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas, en el desarrollo de las siguientes décadas, pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en las estructuras sociales. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos y los obreros siguieron siendo el proletariado que estaba bajo las condiciones bajo las condiciones de estos grupos de poder. Estas son las actividades y la explicación que se les ha proporcionado en el desarrollo de la presente clase. Obviamente ustedes tienen todo el material pertinente para el desarrollo de la presente tarea. Les deseo, señores, que tengan una feliz noche, sigan cumpliendo con todas las actividades. Esta es ya prácticamente la última clase. Y aquí ustedes tienen el examen correspondiente a esta unidad y posteriormente tendrán el examen final que es de de todo lo que hemos venido viendo durante todas estas unidades en la última etapa que es el examen principal. Así que señores y señores, sigan revisando, sigan viendo, sigan estudiando para que no tengan ninguna dificultad en el desarrollo de estas últimas actividades que ustedes tienen previo al paso al siguiente nivel. Si ustedes no tienen deberes, se han atrasado por alguna circunstancia, sigan presentando porque yo este domingo estaré haciendo un barrido general de la plataforma y proporcionando la calificación a los compañeros, a los estudiantes que por obvias circunstancias no han alcanzado a presentar a tiempo, pero obviamente que al subir su tarea merecen una calificación. Así que por favor, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.